Bien, repito, muy buenos días con todas queridas estudiantes. Vamos a empezar con la clase y tenemos el tema uno. Aquí tenemos una interrogante. Nos dice un gato, el agua, una mesa y nosotros estamos formados del mismo tipo de átomos y moléculas. Déjenme admitir a otros. Ya. Tenemos conocimientos previos que voy a aprender y para el buen vivir. ¿Sí? En conocimientos previos tenemos cuál es la unidad básica de la materia, cuáles son las propiedades de la materia se crea, se destruye o se transforma, qué es la energía y cómo se presenta. ¿Qué voy a aprender? ¿Qué voy a aprender? A diferenciar entre los cambios físicos y químicos de la materia, a explicar la estructura del átomo desde el modelo cuántico, a distinguir entre las energías eléctrica, electromagnética y nuclear para el buen vivir, para comprender de dónde viene la energía que utilizamos a diario y la importancia de evitar su desperdicio, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver en este capítulo. Tenemos el tema uno y vamos a leer Huellas de la Ciencia. Tenemos a una mujer bastante eh, poderosa, una mujer que ha dejado huellas, ¿sí? Eh, Realicen. buenos días, a ver. Y vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer Huellas de la Ciencia. Dayana, lea usted, por favor. Profe, disculpe, ¿me dijo algo a mí? Sí, lea, por favor, Huellas de la Ciencia, el poder de la radiactividad. Ya. Voy a hacer la ciencia. El poder de la radiactividad. Llegó a la conclusión que la radiactividad que observa en los minerales de uranio provenía de los átomos. No dependía de sus propiedades, sino de sus estructuras atómicas. Descubrió dos nuevos elementos, el polonio y el radio que emite la radiactividad que el físico uranio, sus contribuciones respecto la física nuclear y el medio de el uso de rayos X y en la terapia contra el cáncer. María Curie murió en leucemia contraída debido a su exposición a la radiactividad. ¿Qué frecuencias debió tomar María Curie para no verse afectada por la radiactividad? Gracias. Ya, listo, gracias. No, no podía encender el micrófono. Gracias, Dayana, ¿ya? A ver, tenemos el poder de la radiactividad. Vamos a ver qué nos dice. Después de todos esos estudios, sí, se llegó a la conclusión de que la radiactividad que observaba en los minerales de uranio provenía de los átomos. No dependía de sus propiedades, sino de la estructura atómica. Marie también descubrió dos nuevos elementos, descubrió el polonio y el radio. Si ustedes se dan cuenta, em, he venido desarrollando lecturas anteriores de diferentes científicos y cada uno de ellos nos va dando estos componentes químicos, ¿sí? Estos elementos. Por ejemplo, en este caso, Marie el de polonio y el radio que emitían más radiactividad que el mismo uranio. ¿Sí? Sus contribuciones han repercutido en la física nuclear y la medicina, donde se usan los rayos X y en las terapias contra el cáncer. Marie Curie
murió de leucemia contraída debido a su exposición a la radiactividad, ¿sí? Miren, eh, estas acciones o lo que esta persona hizo por el amor a la física, por amor a la química, a la medicina, ¿verdad? Entonces es algo de admirar. Sin embargo, todo esto afectó a su salud, ¿sí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué precauciones debió tomar Marie Curie para no verse afectada por la radioactividad? Ahora ya no es como antes. Antes, eh, las personas investigaban, eh, se hacían científicos porque les gustaba ver más allá de lo que tenemos en este momento, ¿sí? E igualmente no vamos a comparar esos tiempos con los de ahora, es totalmente diferente y el mundo ha cambiado en su totalidad. Las personas investigaban, se hacían preguntas y decían, ¿cómo lo podemos hacer? Y em, era bastante lo que ellos querían saber, su curiosidad, sus investigaciones, que mire que el amor a esto le llevó a quizás a no tomar ciertas debidas precauciones, porque quizás incluso antes de eso no sabía cómo se podía ver afectada ella a raíz de la radiactividad, ¿sí? Esto nos deja muchísimo para pensar, para indagar, pero vamos a continuar con la clase, ¿ya? Nos dice aquí, para iniciar este tema, retomaremos algunos conceptos que aprendiste el año pasado acerca de las propiedades de la materia y sus cambios físicos y químicos. Tenemos las propiedades de la materia. Si miras a tu alrededor encontrarás muchos materiales, por ejemplo, el metal que hace parte de la estructura de los carros o el papel del que está hecho este libro de aquí, ¿sí? Todos ellos tienen características que permiten diferenciarlos. Asimismo, estas propiedades definen el uso de que se puede dar a un determinado material. Todos los objetos que observamos están formados por materia, eso ustedes ya lo saben, ¿sí? Un cuerpo es una porción de esta. La materia se define como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Además del volumen y la masa, la materia presenta otras propiedades como la densidad, el brillo, el color, el sabor y el olor y la textura. Tenemos las propiedades generales. Miren que con respecto a la masa, el peso, el volumen, ustedes van a ver en física más adelante cuando estén en bachillerato. Es muy bonito poder realizar estos ejercicios para sacar el volumen de tal situación, el peso de tal situación, la masa y las fórmulas que ustedes también deben memorizar para poder realizar ciertos ejercicios claro, de la materia de física. ¿Sí? Bien, están estas propiedades generales. A ver, vamos a participar. Si no, a ver, Doménica, participemos por favor con respecto a las propiedades generales. Propiedades generales son aquellas que poseen todos los materiales, son comunes a todo tipo de material, puede tener cualquier valor independiente de la clase de materia, del que esté hecho un objeto propiedades, no nos proporcionan información sobre cómo un material se comporta frente a otros, de cómo se puede diferenciar de otros. Las propiedades generales más importantes son la masa, es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. El peso es la medida que cuantifica la atracción de la gravedad de la Tierra sobre un cuerpo. El volumen se define como el espacio ocupado por un cuerpo. Sigo mis. No, hasta ahí nomás, gracias Doménica. ¿Ya? Y tenemos aquí para que ustedes aprendan a diferenciar. Tenemos la masa, que es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. El peso es la medida que cuantifica la atracción de la gravedad de la Tierra sobre un cuerpo. Y el volumen se define como, en cambio, el espacio ocupado por un cuerpo. ¿Sí? Tenemos también las propiedades físicas. Perdón, empecemos por las propiedades específicas.
de la materia son propias de cada material y permiten caracterizarlo, identificarlo y diferenciarlo de otros. Estas propiedades pueden ser físicas y químicas. Tenemos las propiedades físicas, ahora sí, que son las que se pueden determinar sin que cambie la composición de un material. Entre estas propiedades se encuentran el estado físico, la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión y la solubilidad, ¿sí? Tenemos el estado físico, el estado en el que se manifiesta la materia es muy importante porque nos posibilita describir y clasificar los materiales. Entre los objetos que a diario manipulamos hay materiales en estado sólido, líquido y gaseoso. Y eso ya lo vimos anteriormente en las primeras clases. Bien, tenemos los materiales en estado sólido, que son las moléculas que los constituyen y se encuentran ordenadas y cercanas unas a otras, ¿sí? En estado sólido. Tenemos los materiales en estado líquido, que son las moléculas que los conforman y se mantienen en contacto entre sí. Es decir, es una mezcla como homogénea, pero es dependiendo de estas moléculas, ¿sí? A ver, dice, pero su movimiento les permite deslizarse unas a otras y ahí es donde esto se homogeneiza. Y tenemos los materiales en estado gaseoso. Las moléculas que los componen están muy separadas entre sí y en constante movimiento, ¿sí? Hablamos de la densidad, es la cantidad de materia de masa existente en un volumen determinado, tenemos el punto de ebullición, que sería como la temperatura a la cual una sustancia pasa de líquido a gaseoso, ¿sí? Aprendamos este tipo de cambios con respecto a la temperatura o a los materiales, ¿sí? Repito, el punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa del líquido a gaseoso. Este valor es distinto para cada sustancia, por lo que se usa para identificarla. Tenemos también el punto de fusión, que es el paso de estado sólido a líquido. El punto de fusión es la temperatura a la que ocurre la fusión y es diferente para cada sustancia. Tenemos la solubilidad, que es la propiedad que tienen las sustancias para disolverse en un líquido a una temperatura establecida. Y tenemos una tarea aquí. Ya, solamente, no sé, a lo mejor si se hayan fijado en la plataforma, solamente tenemos una tarea. ¿Para qué? Para nosotros poder responder esta interrogante, los materiales en estado gaseoso tienen masa y volumen. ¿Cómo puedes mostrarlo? Eso lo van a indagar ustedes en casita, van a investigar, ahí sí van a utilizar el internet, diferentes páginas web, si tienen libros físicos también, para poder responder estas dos preguntas, ¿sí? Segundo, realiza un organizador gráfico donde clasificas las propiedades de la materia. Este organizador lo pueden hacer en computadora, en PowerPoint o en Word, o lo pueden hacer a mano y suben una foto. ¿Sí? A mano pueden subir una foto y ahí sería, ¿sí? Y entregan la tarea y tendrían su 10. Ojo, no descargar el organizador gráfico de internet, descargarme la imagen y subir la tarea. No, chicos, ¿sí? Creo que ya he perdido la cuenta de cuántas veces lo he dicho esto, a pesar de que yo he dicho que no bajen imágenes de internet. Cuando yo envío una tarea, lo siguen haciendo. Y a mí me dicen aquí en clase que todo está entendido, ¿sí? En este momento, a la tarea, bueno, cuando terminemos la clase, ustedes sí pueden investigar en internet, pero una cosa es investigar y otra cosa es copiar y pegar, ¿sí? ¿Está entendido, Dayana? Profe, donde dice los materiales en estado gaseoso tienen masa y volumen, ahí están como dos preguntas, ¿no es cierto, profe? Sí, aquí dice, esta es una pregunta complementaria. ¿Cómo puedes demostrarlo? Ah, ya, profe. Ujú, Y sí. profe, ¿y si yo hago a mano, me califica sobre 10? Claro que sí, claro que sí. Por eso puse las dos opciones, ¿sí? Para que ustedes no se compliquen. Pueden hacer a mano, le toman una fotito y la suben y no habría ningún problema. Ah, y otra cosa, también vi que estudiantes le toman foto a sus trabajos, pero le toman borrosísimo. Chicos, yo no puedo ver absolutamente nada, 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 todo borrosísimo.
Entonces, también les puse un mensajito que por favor la imagen está borrosa. Por esta vez yo les voy a dejar pasar, pero de ahora en adelante ya no. Sí, ya muchas veces varios estudiantes me han entregado tareas a mano, que está perfecto, lo pueden hacer, pero traten de tomar la foto que esté legible, que se vea bien, ¿sí? No sé si lo hacen a propósito, quiero pensar que no lo hacen a propósito, pero es demasiado, demasiado borroso que uno, o sea, uno entra a la galería, ¿no? Y se da cuenta cuando las imágenes están borrosas. Entonces, por favor, tratemos de tomar las fotos legibles, que se vean bien, que se vean nítidas, o al menos que si ustedes entran a su galería y ven la foto tomada, si ustedes pueden entender lo que escribieron, o más bien si ustedes pueden ver en esa foto que está tomada, si se puede entender lo que escribieron, entonces yo también. Pero si ustedes no pueden ver ahí, imagínense yo. Entonces tratemos de tomar las fotos bien, ¿ya? ¿Está entendido Dayana, Abel, Doménica, Daniela, Alison, Heidi, Christy? Elisa, Sí, Sí, Miss. profe. Profesora. Listo. Sí, profe. Ya, entonces es la única tarea que van a tener, ¿sí? Entonces deben hacerlo legible para que tengan sus días, ¿sí? A ver, vamos con propiedades químicas. A ver, vamos a leer Alison. Estas propiedades determinan los cambios en la composición y estructura de los materiales. Permiten conocer la interacción de los materiales con el medio, por ejemplo, con la electricidad, el calor, el agua, el aire, perdón, y otros. Se derivan de la capacidad que tienen las sustancias para reaccionar químicamente. Habrás observado cómo en un trozo de hierro que permanece en la intemperie va apareciendo un polvillo de color rojo. Esto sucede por la acción del oxígeno del aire, perdón, sobre el hierro. Ya, profe. Ya, continúe. Cristi, cambios de la materia. Ya, profesora. Los cambios de la materia pueden ser físicos o químicos, cuando únicamente afectan su forma, tamaño o estado de agregación. Son considerados cambios físicos. Los que alteran la naturaleza de las sustancias y su composición son químicos. ¿Sigo? Sí, continúe. Cambios físicos. Son un cambio físico. En un cambio físico, la materia cambia su apariencia, pero no se altera su composición. Disolver azúcar o sal en agua, la formación de hielo y la evaporación de un líquido son ejemplos de cambio físico. En los tres ejemplos, los materiales modifican su apariencia y la forma, pero no se produce cambio en la estructura ni en la composición del material. Por ejemplo, el agua es la misma, no importa el estado en el que se encuentre. Cuando los cambios físicos, cuando los cambios físicos hay influencia del calor, hablamos de cambios progresivos y regresivos. Los primeros ocurren cuando la materia pasa de un estado de mayor agregación a uno de menor agregación, sólido a líquido, líquido a gas o sólido directamente a gas. Los cambios regresivos ocurren cuando la materia pasa de un estado de menor agregación a un estado de menor agregación a un estado de mayor agregación. Gas a líquido, líquido a sólido o gas directamente a sólido. Así tenemos los cambios de estado de la materia que aplicaremos a continuación. ¿Sigo? No, hasta ahí nomás, Cristi. Muchas gracias. ¿Ya? Tenemos los cambios de la materia. Ustedes, se me hace que ya han visto, a ver, déjenme ver, un compañero quiere ingresar a clase. Tratemos de conectarnos a tiempo, por favor, para ir todos iguales, ¿sí? A ver, tenemos los cambios de la materia, tenemos físicos y tenemos químicos. Miren cuán importante son estas dos ciencias de aquí, porque más adelante ustedes van a ver física y van a ver química.
Entonces, el hecho de ustedes ir con bases es muy importante, ¿sí? Si ustedes saben teoría, los ejercicios que les va a poner la maestra después, se les va a hacer, más bien, se les va a facilitar porque ustedes van a entender, van a saber la teoría, ¿sí? Dayana, coménteme. Profe, disculpa por interrumpirle, solo quería saber que la primera tarea que usted dijo, ¿Sí? algo, ¿hay de hacer separadas las preguntas o unido nomás? No, esta es una sola, a ver, son como dos interrogantes en una misma pregunta. Ah, ya, ya, profe, gracias. Sí, no se preocupe, Dayana. Chicos, si ustedes tienen alguna duda, háganlo, ¿sí? Lo importante No, es poder No, resolver todo listen. aquí en clase. Ya, vamos a continuar. A ver, nos dice que en cambios físicos, en un cambio físico la materia cambia su apariencia, pero no se altera su composición. Aquí está la respuesta de estos cambios físicos. ¿Sí? Vamos a resaltar para tomarle más importancia. ¿Sí? Por ejemplo, disolver azúcar o sal en agua, la formación de hielo y la evaporación de un líquido son ejemplos de cambio físico. En los tres ejemplos, los materiales modifican su apariencia y la forma, pero no se produce cambio en la estructura ni en la composición porque sigue siendo lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, el agua es la misma, no importa el estado en el que se encuentre, va a estar así mismo, ¿sí? ¿Qué pasa con, a ver, la vaporización? Tenemos la condensación. Hasta aquí no leyó Cristi, ¿verdad? ¿Perdón, profesora? ¿Leyó vaporización, condensación, fusión? No, no leí eso. Ya, leamos, por favor. A ver, desde cambios de estado. Sí, Cristi. Cambios de estado. Los cambios de estado son variaciones físicas reversibles. Estos se proceden por cambios de la energía calórica y por variación de la presión. Los cambios de estado son vaporización, fusión, condensación, solidificación y sublimación. Vaporización es el proceso en el que un líquido pasa a un estado gaseoso. Se denomina evaporización cuando se da en la superficie del líquido por absorción del calor del entorno. La evaporización es el fenómeno que ocurre cuando dejamos destapado un frasco de perfume. Al cabo de un tiempo, aparte del volumen del líquido, se ha evaporado. Condensación es cuando el estado gaseoso se pasa al estado líquido y en este proceso el gas cede calor al entorno. La formación de las nubes es un ejemplo de condensación. Un fenómeno similar ocurre cuando hierves un líquido en la olla tapada. Al destaparla puedes observar que se han formado gotas de agua. Fusión. Cuando se aumenta la temperatura a un sólido, las moléculas ganan energía y cambian de estado. Por ejemplo, al aplicar calor a una tira del metal magnesio, este se derrite. Listo. Gracias, Cristi. Ya. Por ejemplo, nosotros vimos la vaporización, ¿se acuerdan que vimos en el ciclo del agua? No sé si recuerden. Vamos a ver qué nos dice. Es el proceso en el que el líquido pasa a estado gaseoso. ¿Se acuerdan que vimos unas imágenes aquí que justamente nos presentó el libro? Entonces vimos que desde las aguas que caían de las montañas, de los charcos, de los mares, todo eso se iba evaporando. ¿Se acuerdan? Entonces pasábamos desde la superficie del líquido y esto se iba, o sea, iba evaporizándose, iba subiendo y se convertía en estado gaseoso, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? La evaporización es el fenómeno que ocurre cuando dejamos destapado un frasco de perfume. Al cabo de un tiempo, parte del volumen del líquido se ha evaporado, ¿sí? Por ejemplo, cuando dejamos destapado un perfume, ustedes se pueden dar cuenta que el lugar huele muy bien, ¿sí? O cuando ponemos nosotros aromatizantes, ¿sí? Eso se va acabando de a poquito.
Todo esto tiene que ver con un cambio de estado y son ya estudios más grandes, por ejemplo, de componentes químicos que debe tener ese líquido para que se vaya evaporando, ¿sí? No sé si hasta ahí ya está todo entendido. Sí, Miss. ¿Qué pasó, Sí, chicos? Los siento desanimados, no sé qué está pasando. A ver, Alison. Profe, yo no entendí muy bien lo de la condensación. Ya, vamos a ver. Justamente estamos aquí hasta ahorita en vaporización, Alison. Sí, es Justamente, que yo estaba en la condensación, pero no lo puedo entender. ya, justamente, a ver, acabamos de leer Cristi, vamos explicando, pero hasta la vaporización está todo entendido. Justamente es lo que terminé de explicar en este momento. Sí, listen. Hasta ahí Sí, sí, es ¿verdad? Listo. Sí. Ahora vamos a la condensación. Es cuando del estado gaseoso pasa al estado líquido, es decir, es en reversa, ¿no? Y en este proceso al gas cede al calor al entorno. La formación de las nubes es un ejemplo de condensación. ¿Se acuerdan que eso vimos en el ciclo del agua? Vimos que todo esto era claro, un ciclo, ¿sí? Todo esto iba girando. Todo esto era un proceso. No sé si se acuerdan. Vimos, ¿qué pasaba ahí? Vimos que el agua subía a las nubes. Ahí hablamos de la evaporización. Se queda ahí el agua, ¿sí? Y ahí se convierte en la condensación. ¿Por qué? Porque ya está en estado gaseoso, es decir, está en las nubes. ¿Y qué pasa? Cuando empieza a llover, cae de nuevo a estado líquido. Entonces ahí se va formando el ciclo del agua. ¿Hasta ahí está entendido? Miren, por ejemplo, aquí decimos, un fenómeno similar ocurre cuando hierves un líquido con la olla tapada, al destaparla puedes observar que se han formado gotas de agua. Sí, son gotitas de agua. ¿Por qué? Porque estos son componentes químicos. ¿Sí? Pero el claro ejemplo es el del ciclo del agua, que nosotros lo vimos al inicio de las clases. ¿Ya? ¿Hasta ahí está entendido? profe, pero dice, ¿Ya? ¿Qué pasó? A ver, Dayana, profe, el gas, el gas será calor o el calor será el gas. a ver, ¿me Eso puede nunca repetir no la entendí, pregunta? Que profe. si le digo repeat question. Dayana, repítame la pregunta, no logré escucharla. Dayana, Alison, Sí, profe. ¿me iba a decir algo? Ah, quería preguntar, pero ¿con qué propósito el agua sube a las nubes? Eso no. ¿Con qué propósito? Porque ese es el ciclo del agua. ¿Se acuerdan que nosotros ya hicimos un estudio? Son cambios naturales. Por ejemplo, vamos subiendo. Disculpe. Bueno, estamos hablando del ciclo del agua. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos sobre el ciclo del agua? Hicimos un círculo, vimos la imagen y nosotros íbamos hablando de estos diferentes procesos, ¿ya? Esto tiene un propósito porque es algo natural, son los fenómenos naturales de nuestra Tierra. Por eso todo eso se ha ido investigando y se han hecho experimentos aparte, ¿no? Lo que pasa en la naturaleza lo hacen experimentos aparte. Por eso existen estos científicos. Por ejemplo, hablamos de esta mujer. Hablamos de Mary Curie, ella hizo diferentes investigaciones a sí mismo con la radiactividad. Y asimismo hablamos de otros científicos, ¿sí? Que hacen estos experimentos. Por ejemplo, hablamos aquí de cuando nosotros servimos el agua y se crean estas moléculas.
Y al destapar, podemos ver en la tapa de la olla que hay ciertas como gotitas de lluvia, ¿sí? Eso pasa porque el agua ha empezado a hervir y se ha vuelto en estado gaseoso, ¿sí? Ese es el propósito. Y como les digo, vuelvo y repito, esto es un estado natural, ¿sí? Ahí, hasta ahí, ¿está entendido? Sí, profe. Sí, Sí, Miss. Ya, Hasta ahí entendí. espero que sí. Vuelvo y repito, esto es un estado natural y por eso se hacen diferentes investigaciones. Si ustedes se pueden dar cuenta, en las páginas hay huellas de la ciencia, hay diferentes científicos, hay lecturas, entonces todo esto, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de física y química, todo esto tiene un porqué y por eso existen diferentes investigaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas personas estudian a raíz de la naturaleza y cuáles son sus comportamientos y el por qué. ¿Por qué se llama el ciclo del agua? Porque todo esto sigue girando, ¿sí? El agua sube y vuelve a bajar y se va convirtiendo en estados, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo decimos cuando el agua se convierte en estado sólido? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en lugares fríos, de temperaturas muy bajas, el agua se congela. Pero ¿qué pasa después? ¿Sí? Cambia la temperatura y el agua comienza a derretirse, se vuelve en líquido y empieza a bajar, ¿sí? Y luego, hablando del ciclo del agua, el agua vuelve a subir, ¿sí? ¿Hasta ahí está entendido? sí, Sí, Miss. listen. Sí, profe, gracias. Ya, muy bien. Eso chicos, espero que esté entendido. Vuelvo y repito, si tienen alguna duda, háganlo nomás, ¿sí? Para que no se queden con ningún vacío. Y alguien me escribió, a ver, ya, no importa, Dayana, no pasa nada. Lo importante Ya, es que profe, estamos aquí gracias. en clases prestando atención, ¿sí? Bueno, si todo está entendido, nos vemos en la siguiente clase. Espero que tengan una excelente tarde y si tienen alguna duda, me la hacen saber. Una vez ya terminada la clase, cuando vayan a hacer la tarea, me hacen preguntas nomás por el entorno virtual. Yo estaré ahí pendiente con sus preguntas, ¿sí? Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Chao, Miss. Cuídese. Chao, chicos. Ya, listen. Gracias. Chao, Miss. Chao.